En la sofocante quietud del amanecer de 1623, un grito desgarrador atravesó la columna de mármol del palacio de Topkapi. No fue el lamento de un soldado desangrándose en el campo de batalla, ni el último alarido desesperado de un enemigo vencido. Era la voz de una muchacha de 15 años, la princesa Fatma Sultan, la hija adorada del hombre más poderoso del mundo. Su grito se deslizó por los corredores como fragmentos de cristal helado, y hasta los eunucos apostados frente a las puertas retrocedieron con terror, incapaces de interrumpir un momento que ningún ser vivo debía presenciar. Lo que ocurrió aquella noche no fue una simple tragedia doméstica, fue una revelación, el precio oculto que cada hija de sultán estaba destinada a pagar. Un precio grabado en cuerpo y mente, borrado de la memoria oficial durante 6 siglos. Aquellos gritos no nacieron de heridas sangrantes, brotaban de un rito secreto que destruía el espíritu mucho antes de herir la carne, condenando a las princesas a una vida de sombras antes siquiera de alcanzar la madurez. Durante más de 500 años, el Imperio Otomano impuso una costumbre de entrenamiento matrimonial tan aterradora que ni los enemigos más acérrimos del trono la habrían deseado para sus propios hijos. Era una tradición eliminada de los registros, oculta tras cortinas de seda y cámaras doradas, reconstruida solo siglos después, gracias a documentos descubiertos en los archivos secretos de Estambul en el año 2019. Millones de personas en todo el mundo, campesinos y nobles por igual, imaginaban que la vida de una princesa otomana estaba hecha de seda infinita, tesoros relucientes y sirvientes silenciosos, obedeciendo cada susurro. Pero tras esos muros resplandecientes no reinaba el lujo. Allí habitaba una pesadilla cuidadosamente diseñada, tan precisa que algunas de aquellas jóvenes preferían la quietud definitiva de la tumba antes que lo que el matrimonio les imponía. Y ahora, al recorrer este camino juntos, conocerás la verdad prohibida que encontré encerrada durante generaciones. Prepárate. Lo que estás a punto de oír no es un relato de encanto y grandeza, sino de horror envuelto en ceremonia imperial. Antes de continuar, debo pedirte una cosa. Si esta historia ya ha atrapado tu corazón, házmelo saber. Suscríbete y en los comentarios escribe el nombre de una reina o princesa cuyo destino oscuro quieras que revele en el próximo episodio. ¿María Antonieta? ¿Cleopatra? ¿Ana Bolena? Tu elección decidirá qué secreto enterrado volverá a la luz. Ahora, sígueme y descubre por qué tantas princesas otomanas, nacidas en palacios de oro, eligieron la fría quietud de la muerte antes que el futuro que sus bodas les imponían. El Imperio Otomano, vasto como un mar sin fin, proyectó su sombra durante siglos, desde 1299 hasta 1922, dominó 3 continentes, con ejércitos que retumbaban desde las puertas de Viena hasta los desiertos ardientes de Yemen. En 1453, Constantinopla cayó. La ciudad se convirtió en el corazón palpitante del poder otomano, rebautizada como Estambul, y el majestuoso palacio de Topkapi se alzó como su joya más brillante. Entre sus jardines perfumados y patios dorados se decidían los destinos de reinos y almas. Tras celosías y pasillos serpenteantes, el harén imperial formó un universo propio. En su apogeo, más de 800 mujeres vivían en su interior, un mundo cerrado tejido de seda, ambición y miedo, donde cada respiración era observada y cada gesto podía traer fortuna o condena. A partir de 1530, cuando Suleimán el Magnífico otorgó a Hurrem el título de Haseki Sultán, el harén dejó de ser un simple lugar de placer. Se transformó en un escenario de intrigas, lealtades
y guerras silenciosas entre mujeres. La mayoría de las concubinas, a menudo chicas cristianas arrancadas de aldeas lejanas de Europa o compradas en los mercados del norte de África, entraban al serrallo persiguiendo una frágil promesa de ascenso. Sus días estaban llenos de música, bordados, poesía y rigurosos rituales de obediencia, todos diseñados para atraer la atención del sultán y cambiar el cautiverio por influencia. Paradójicamente, esas muchachas desarraigadas a veces vislumbraban más posibilidades de libertad que las hijas de sangre real. El llamado Sultanato de las Mujeres, que se extendió aproximadamente entre 1530 y 1656, reveló hasta dónde una mujer decidida podía guiar el destino del imperio. Figuras como Qasem Sultán y Turhan Hatice Sultán dirigieron consejos, moldearon guerras y grabaron capítulos imborrables en la historia otomana. Pero mientras algunas ascendían a alturas extraordinarias, las princesas de la dinastía quedaban atrapadas en un laberinto mucho más oscuro. Eran piezas de negociación política, garantías humanas usadas para sellar alianzas, sofocar rebeliones o asegurar la lealtad de poderosos pachás. En ese mundo nació la princesa Fatma Sultan, en 1606, hija del sultán Ahmed y de la formidable Qasem, una mujer capaz de gobernar desde las sombras con la autoridad de un monarca. Fatma pasó su infancia entre jardines perfumados y lecciones de astronomía, estudiando manuscritos árabes y persas, rodeada de eruditos que alababan su inteligencia y cronistas que celebraban su belleza. Pero ni su talento, ni su educación, ni la influencia de su madre pudieron salvarla del destino escrito en su cuna: convertirse en garantía viviente de poder y fidelidad. Su esposo fue elegido para ella, Damat Kara Mustafa Pasha, un comandante endurecido por brutales campañas contra Persia, 20 años mayor. No había afecto en aquella unión, ni libertad, ni siquiera el consuelo de la piedad, solo los fríos cálculos de la estrategia imperial. Para él, el matrimonio significaba un ascenso directo hacia un cargo más alto. Para ella, marcaba el primer verso de una tragedia. Desde sus primeros años, la princesa Fatma Sultán se distinguió de todos los que la rodeaban. Hablaba 4 idiomas, dominaba la caligrafía árabe y persa con la fluidez de una poeta, y sentía una fascinación insaciable por los misterios del cielo. Los eruditos del palacio la consideraban una prodigio, capaz de debatir con pensadores veteranos sobre historia, derecho y geografía. Sin embargo, todo ese brillo resultó un tesoro inútil frente al destino que aguardaba tras el silencio del harén. Su vida nunca le perteneció por completo. Desde el instante de su nacimiento, su futuro había quedado grabado en un pergamino invisible. Sería entregada en matrimonio para sellar alianzas sin que su voluntad contara. Así recayó la elección en Kara Mustafa Pasha, un hombre ansioso por alcanzar mayor rango. Ella, apenas una niña, se convirtió en un sacrificio en el tablero político del imperio. 3 meses antes de la boda, comenzó un procedimiento escalofriante, conocido como Terbil al-Mubarak, la instrucción sagrada. Este ritual, reservado únicamente para las princesas, no tenía paralelo en ninguna otra sociedad de la época. Era el refinado resultado de siglos de control psicológico, diseñado para doblegar el orgullo real hasta convertirlo en sumisión absoluta. Gulnar Hatun, una matrona severa de 60 años que había supervisado la preparación de más de una docena de princesas, dirigía el adiestramiento. Bajo su mirada implacable, Fatma fue llevada al Gelen Odas, la cámara nupcial, una sala revestida de ébano y cubierta con alfombras persas, donde cada detalle evocaba deber y destino.
Desde el amanecer hasta el mediodía, se le obligaba a repetir los ritos de humildad. Debía aprender 18 formas distintas de inclinarse, una coreografía rígida para saludar, servir, arrodillarse y prepararse en silencio para la presencia de su esposo. Incluso su manera de caminar fue sometida a control. Fatma practicaba el airaja y seche, pasos medidos, cabeza inclinada 30 grados hacia abajo, manos entrenadas para no elevarse por encima del corazón. Con cada movimiento, se le despojaba de un fragmento de su antigua dignidad real, moldeándola en una figura dócil y sumisa. Sin embargo, la tortura más cruel era el habla. Su vocabulario se redujo a solo 43 palabras permitidas, expresiones de gratitud, aceptación, petición humilde o disculpa. Cualquier desviación, cualquier rastro de pensamiento independiente, se castigaba con ayunos forzados, encierro en celdas de reflexión o humillaciones públicas cuidadosamente orquestadas. La princesa era juzgada ante un tribunal de mujeres y eunucos, presidido por la propia Cosem. Su obediencia se pesaba como si fuera metal precioso en un mercado abarrotado. Pero lo más perturbador eran las pruebas de la primera noche, conocidas como Talim y Gerdek. En habitaciones subterráneas se habían construido réplicas exactas de cámaras matrimoniales. Allí, bajo las miradas severas de sus instructoras, la princesa se enfrentaba a maniquíes de cera, modelos anatómicos encargados a artesanos venecianos. Fatma era obligada a ensayar gestos y acciones que ninguna niña de su edad debía imaginar. Cada reacción se anotaba en registros codificados: miedo, lágrimas, resistencia. Cualquier signo de rechazo la condenaba a más sesiones, más dolor, más adoctrinamiento. Poco a poco, la joven que amaba el cielo estrellado fue transformada en un cuerpo obediente, un espíritu sometido, una cautiva de un ritual diseñado para borrar su identidad. La princesa Fatma ya no era la hija del soberano. Se había convertido en alumna de una misión impuesta. El entrenamiento no terminaba con la postura, el movimiento o el habla controlada. Fatma Sultan fue sometida a pruebas creadas para quebrar no solo su cuerpo, sino también su ser interior. Cada gesto de desafío, una barbilla alzada, un suspiro inoportuno, traía castigos severos, largos ayunos hasta la debilidad, aislamiento en húmedas cámaras de reflexión o rituales repetidos ante todo el servicio, como si fuera una sirvienta desobediente. La purificación mental acompañaba al control físico. Fatma debía memorizar decenas de pasajes de manuales otomanos y persas sobre obediencia conyugal y recitarlos en voz alta ante concubinas y eunucos que actuaban como examinadores. Textos del Nasihat al-Muluk de Al-Ghazali y fragmentos del Akhlaq al-Nasiri eran grabados en su memoria, palabras que glorificaban la sumisión, la negación de sí misma y la obediencia marital como virtudes supremas. La muchacha que antes recitaba versos de astronomía y amor, ahora murmuraba, en tono apagado, líneas destinadas a sofocar su voluntad. La oración se convirtió en otra cadena invisible. 5 veces al día, a intervalos fijos, Fatma debía recitar súplicas especiales, redactadas por los eruditos del imperio. No eran actos espontáneos de fe, eran plegarias creadas con un único propósito: borrar la individualidad y ensalzar la devoción absoluta hacia su esposo. Las posturas de adoración entrelazaban la piedad con las obligaciones nupciales, transformando lo sagrado en otro instrumento de control. Y las humillaciones continuaban. 2 veces por semana, ante toda la servidumbre femenina, Fatma debía atender personalmente a las concubinas favoritas de su padre, lavarlas, peinarles el cabello, alimentarlas con sus propias manos, incluso vestirlas para sus visitas íntimas al sultán.
Era una ceremonia despiadada destinada a aplastar el orgullo que aún le quedara, forzándola a aceptar que incluso las amantes de su padre tenían derecho a su servicio. Testigos relataron que más de una vez Fatma se desplomó entre sollozos incontrolables, temblando mientras ajustaba la ropa de las mujeres destinadas al lecho de su padre. Una semana antes de la boda, el régimen se volvió todavía más severo. La princesa fue trasladada al Gelen Koshku, el pabellón nupcial, una estructura aislada donde ningún sonido del mundo exterior podía penetrar. Dentro de sus muros, cada aspecto de su existencia era vigilado con una precisión obsesiva. Desde los alimentos que se le servían, granadas, miel, almendras, leche de cabra y especias traídas de Yemen, hasta la forma en que debía purificarse. Sus baños diarios se realizaban bajo la atenta mirada de las purificadoras, utilizando aceites fragantes de valeriana, amapola y flor de azahar. Estas mezclas, elaboradas por alquimistas formados en Córdoba y Samarcanda, contenían ingredientes secretos que se creía infundían calma, obediencia y, a veces, la inquietante sensación de perder la propia identidad. Las paredes del pabellón estaban cubiertas por tapices bordados con hilos de seda que narraban historias de esposas ideales de la tradición islámica y otomana. Mujeres dóciles, fértiles y devotas, recompensadas con el favor celestial. Cuando la sugestión sutil no bastaba, espejos venecianos, dispuestos con calculada precisión, obligaban a Fatma a observarse sin descanso mientras se entrenaba, como si su propio reflejo se convirtiera en su carcelero. La práctica, llamada murakaba, una meditación sufí en su origen, fue aquí distorsionada en un arma psicológica, forzando a la princesa a vigilar incluso sus pensamientos más íntimos. En esa soledad, Fatma comenzó a comprender la verdad. Ya no era dueña de su destino. Su cuerpo, su voz e incluso su mente habían sido transformados en instrumentos de obediencia. La preparación había cumplido su propósito. No solo someter a una princesa, sino borrar a la muchacha vivaz y curiosa que una vez soñó bajo las estrellas. Llegó el día de la boda, 15 de marzo de 1623. Desde el amanecer, Estambul palpitaba como un corazón a punto de estallar. Las calles se llenaron de procesiones, músicos e incienso ardiente. En los resplandecientes salones de Topkapi, los banquetes brillaban sobre platos de oro. Bailarinas de Persia y de Al-Ándalus giraban en movimientos hipnóticos. Los cantores entonaban las melodías más refinadas del imperio, y los genízaros chocaban en pruebas de habilidad mientras el sultán observaba. Para la multitud, el espectáculo era pura gloria, un día de júbilo. Pero para la joven princesa Fatma, marcaba el inicio de su condena. Los cronistas escribieron que, mientras el palacio resonaba con risas y canciones, ella permanecía inmóvil, los labios resecos, la mirada perdida en un horizonte vacío. Los médicos de la corte, instruidos para registrar cada una de sus reacciones, describieron síntomas que hoy llamaríamos ataques de pánico. Manos temblorosas, sudores fríos a pesar de la primavera próxima, falta de apetito y respiración tan superficial que rozaba el colapso. El esplendor público chocaba con el terror íntimo que crecía en su interior como una sombra interminable. Cuando se alzaron las últimas copas y los invitados fueron despedidos, comenzó la procesión más inquietante. Fatma fue conducida hacia el pabellón nupcial, una estructura erigida en los jardines privados, cuyos planos se remontaban a la época de Mehmed II. Octogonal en su forma, se alzaba en 3 niveles, cada uno dedicado a un ritual distinto: purificación, entrega y consumación. Aquel diseño no era casual.
Cada arco y cada cámara habían sido concebidos para amplificar la vulnerabilidad de la princesa y convertir la ceremonia en un acto de dominio total. El primer nivel, Tajaret Katu, correspondía a la purificación. Allí la joven soportaba baños rituales que duraban horas, mármol blanco de Carrara, aguas perfumadas con rosa damascena, jazmín, sándalo y ámbar somalí envolvían su piel. Los alquimistas aplicaban ungüentos con opio diluido, esencia de mandrágora y aditivos ocultos, destinados a ablandar la resistencia y provocar sumisión. Los médicos describieron después aquel efecto como una especie de éxtasis servil, un instante en el que el cuerpo se rendía mientras el espíritu gritaba sin ser escuchado. El segundo nivel, Teslim Katu, era la cámara de la entrega. Fatma fue vestida con un traje nupcial de seda blanca, bordado en oro y adornado con perlas del Golfo. En apariencia, se trataba de un símbolo de esplendor real. En realidad, era un diseño para el cautiverio, cierres ocultos y cordones internos destinados a inmovilizar sus extremidades, una corona tan pesada que limitaba su movimiento, brazaletes en muñecas y tobillos que actuaban como grilletes silenciosos, y un calzado de suela gruesa pensado para impedir la huida. El vestido mismo se convirtió en una prisión dorada, su belleza ocultando la restricción, mientras Fatma era transformada en un símbolo de obediencia. Su prometido, Kara Mustafa Pasha, también fue sometido a su propia preparación. Rodeado de consejeros y soldados veteranos, recibió instrucción sobre cómo someter a su esposa imperial, métodos de intimidación, frases cuidadosamente diseñadas para humillar, técnicas de control físico. Cada paso fue planificado para eliminar cualquier posibilidad de resistencia. Finalmente, llegó la ascensión al tercer nivel, Sifa Doibleu Katu, la cámara de la consumación. Sus paredes estaban cubiertas con tapices que mostraban triunfos de guerra. Ciudades arrasadas, princesas tomadas cautivas, ejércitos aplastados bajo la fuerza imperial. La intención era evidente. La conquista de los pueblos reflejaba la conquista dentro del lecho nupcial. El mobiliario, obra de artesanos expertos en mecanismos de sujeción, incluía camas con cuerdas ocultas, cojines impregnados en aceites sedantes y una iluminación tenue dispuesta para convertir la estancia en un escenario de sometimiento. Y en aquella habitación asfixiante, Fatma enfrentó la noche más aterradora de su vida. Apenas podía controlar su respiración mientras se convertía en el sello viviente de un pacto político. Los registros oficiales proclamaron la boda como una victoria para la dinastía. Pero en la sofocante quietud de aquella cámara comenzó a florecer una tragedia que se grabaría para siempre en su espíritu. Cuando las puertas de la Sifa Bebe Katu se cerraron tras la procesión, Fatma se encontró sola con su esposo. Los escritos médicos de la época describieron las horas siguientes como un colapso absoluto del espíritu. La joven que había soportado meses de disciplina y humillación se desmoronó por completo. Su cuerpo temblaba sin control. Su voz se redujo a un hilo apenas audible. Sus ojos se movían sin rumbo, como si miraran hacia otro mundo. Los médicos imperiales dieron a ese estado un nombre: Shock Mitum, el impacto absoluto. Kara Mustafa Pasha, un hombre endurecido por asedios y matanzas, había sido instruido para imponer dominio. Al principio interpretó su estado como desafío, como orgullo que debía quebrar. Utilizó las técnicas que le habían enseñado: palabras de intimidación, gestos de control, actos de autoridad física. Pero lo que encontró no fue resistencia. No quedaba nada que someter. Solo un vacío inmóvil, una cáscara vacía. Fatma ya no estaba allí.
Su mente había huido hacia una disociación profunda, dejando atrás el cuerpo para soportar lo inevitable. Cuando la consumación ocurrió finalmente, tras horas de intentos fallidos, los testigos ocultos la registraron como desastrosa para ambos. Documentos cifrados en persa mencionan hemorragias internas, desmayos repetidos y lo que los médicos del palacio llamaron Raj Chuk Masi, la partida del alma. Desde aquella noche, Fatma quedó transformada más allá del reconocimiento. En los días siguientes, incluso las mujeres más severas del harén quedaron conmocionadas. Desarrolló mutismo selectivo. Solo murmuraba palabras aisladas y únicamente cuando se le hablaba directamente. Su apetito desapareció hasta el punto de necesitar ser alimentada a la fuerza. Accesos de llanto la sacudían sin aviso, prolongándose durante horas. Aún más alarmante era lo que los cronistas llamaron la enfermedad del miedo. La mera presencia de un hombre, incluso de eunucos conocidos, la lanzaba al pánico. Respiración agitada, sudoración intensa, colapsos súbitos. Los médicos de la corte diagnosticaron su estado como melancolía virginal, asegurando que era común entre princesas después de la primera noche matrimonial. Hoy lo reconoceríamos como un trauma profundo e irreversible, una herida psíquica que nunca sana. Se intentaron remedios, mezclas herbales, música, meditaciones sufíes. Nada devolvió la luz a la joven. La niña brillante que debatía con eruditos y adoraba las constelaciones del cielo se había perdido para siempre. En su lugar quedaba una sombra, obediente y sin voz. Sus libros permanecieron cerrados. Sus instrumentos se cubrieron de polvo. Los jardines que antes exploraba con asombro quedaron abandonados. La hija del hombre más poderoso del mundo se convirtió en una presencia vacía, un espectro de lo que pudo haber sido. Su matrimonio con Kara Mustafa Pasha se volvió una existencia mecánica. Hubo hijos, apariciones públicas y la ilusión de una vida normal. Pero tras las puertas cerradas, solo reinaban el silencio, la distancia y un vacío que crecía cada día. Memorias posteriores sugieren que el pachá buscó refugio en las campañas militares y el opio, adormeciendo la culpa de haberse convertido en el instrumento de un ritual que destruyó a una princesa. Fatma vivió 29 años más después de aquella noche, reducida a una figura ceremonial, una madre forzada, una esposa sin voz. Murió en 1652, oficialmente de fiebre cerebral. En el aniversario de su boda, pocos en la corte creyeron que fuera una simple coincidencia. Ese día, el peso del recuerdo cerró finalmente sobre su espíritu. Pero la historia de Fatma no fue una excepción. Fue un patrón. Los archivos del palacio, descubiertos muchas generaciones después entre el polvo y el silencio, revelan que muchas princesas otomanas sufrieron el mismo destino. Algunas se refugiaron en el mutismo, otras buscaron escapar a través de la locura o del extremo del suicidio. Algunas desaparecieron por completo de los registros oficiales, borradas como si jamás hubieran existido. El sistema imperial, impecable en su ceremonial, era maestro en enterrar las verdades incómodas, disolviéndolas en crónicas pulidas, llenas de eufemismos. Documentos recientemente traducidos hablan de princesas que fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio, de otras que inventaron códigos secretos para comunicarse con hermanas silenciadas por el ritual, y de unas pocas que, con valentía extraordinaria, se atrevieron a pedir el divorcio al propio sultán, desafiando una maquinaria creada para aplastar cualquier rebeldía. Estos relatos ocultos revelan algo poderoso. Incluso en las sombras más profundas,
las chispas de la resistencia femenina se negaron a extinguirse. La tragedia de Fatma no fue una herida aislada, sino el reflejo de innumerables destinos. Por cada princesa envuelta en seda y coronada con perlas, existía una realidad más oscura. Vidas dobladas, silenciadas o borradas por completo al servicio del imperio. Algunas quedaron marcadas por el mutismo, sus voces extinguidas para siempre después de aquella primera noche. Otras buscaron escapar en la locura o en el último refugio del suicidio. Un pequeño número desapareció de los registros, no por azar, sino por una eliminación deliberada de las páginas de la historia. La maquinaria otomana, tan meticulosa en su ceremonial, fue igual de precisa en el arte de ocultar sus propias sombras. En sus crónicas pulidas, la angustia se transformaba en un lenguaje delicado y el silencio se convertía en la versión oficial destinada a la posteridad. Sin embargo, los archivos abiertos siglos después cuentan una historia completamente distinta. Susurra sobre princesas lo bastante valientes como para fingir su propia muerte y engañar al imperio para obtener su libertad. Sobre hermanas que inventaron códigos secretos, bordados en telas o escondidos entre versos de poesía, para seguir comunicándose a pesar del silencio impuesto. Y hasta sobre aquellas que se atrevieron a lo impensable, presentar peticiones directamente al sultán solicitando el divorcio. Era una rebelión disfrazada de humildad, pero rebelión al fin y al cabo. A través de estos fragmentos ocultos, comprendemos que ni el sistema más rígido podía extinguir por completo la voluntad humana. En las estrechas grietas de la opresión, la resistencia brillaba, frágil pero intacta. La pena de Fatma y de sus hermanas revela una verdad incómoda. El poder absoluto no siempre protege a sus descendientes, y con frecuencia los devora antes que a nadie. El mundo más allá del palacio imaginaba a las princesas otomanas bañadas en un lujo sin límites, envueltas en sedas, adornadas con joyas y reinando mediante su belleza y su encanto. Pero la realidad era una cadena invisible de obediencia, forjada con precisión imperial, que sacrificaba hijas para asegurar alianzas y sostener el poder. Visto con los ojos del presente, el harén imperial se muestra como lo que realmente fue. No solo un espacio de intrigas y rivalidades envueltas en seda, sino un escenario edificado sobre el silencio y el sufrimiento oculto. Los cuentos de hadas sobre princesas del palacio fueron disfraces políticos, diseñados para ocultar un sistema que devoraba a sus propias hijas. Y así permanece una pregunta inevitable. ¿Cuántos secretos más yacen aún encerrados en los archivos de los antiguos palacios, esperando ser descubiertos? ¿Qué ritos sombríos atormentaron las cortes de Europa, Rusia o China? ¿Cuál fue el verdadero precio que pagaron las mujeres utilizadas como piezas de negociación para sostener el poder dinástico? Si la historia de Fatma Sultán te ha llegado al corazón, no apartes la mirada. Comparte esta verdad, suscríbete y une tu voz al coro creciente decidido a revelar las historias que la historia misma intentó sepultar. En los comentarios, escribe el nombre de una reina o princesa cuyo destino quieras ver revelado en el próximo relato. Tal vez una zarina rusa cuya existencia aterrorizó a su propia madre. Tal vez una emperatriz china, atrapada por rituales más oscuros de lo que cualquiera imagina. O quizá la hija de un rey europeo, intercambiada como moneda para mantener una paz frágil. Solo al arrastrar estas historias a la luz, podremos arrancar los disfraces y escuchar, por fin, las voces que fueron sofocadas en nombre del imperio. Porque la historia no es solo el relato de coronas y dominios, es el eco que dejan quienes fueron obligados a callar. Y esta noche,
Hemos escuchado a una de ellas,